Pues depende que estuve en Tijuana y me senté a platicar con el presidente de Index Tijuana, el doctor Luis Hernández, y me empezó a platicar sobre una teoría que trata sobre finanzas esbeltas, que posiblemente podamos aplicar a las empresas de comercio exterior. No, pero el doctor Luis Hernández es considerado uno de los 3 especialistas mexicanos en la materia. Entonces creo que el programa de hoy va a ser sumamente interesante porque va a ayudar a las empresas a cambiar el chip de cómo ven los esquemas de cumplimiento y de cómo ven los valores agregados, ¿sí? A ver qué nos platican, ¿no? Ya nos están esperando. Vente. Estamos aquí ya, presentes para iniciar con nuestra entrevista, ¿no? Tenemos un invitado, como te presenté hace un momento, de lujo, el doctor Luis Hernández, presidente de Index Tijuana y también socio de KMCM, ¿no? Una empresa constituida en Estados Unidos que se define, ¿no? Que representa lo que es este movimiento de finanzas esbeltas. Pues Luis, bienvenido, gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, ¿no? Me gustaría ¿no? que nos presentes un poquito lo que es Index Tijuana, ¿no? Y lo que es KMCM, ¿no? Okay. Index Tijuana o Index Zona Costa, como lo conocemos, representa 4 municipios, lo que es Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. También es una entidad, esa parte de la zona costa, donde tenemos 4 aduanas, ¿sí? Incluyendo la parte de Tecate, lo que es el puerto, entonces de Tijuana, y ahorita estamos en proyecto como municipio en una adicional en Tijuana. Esto nos puede decir la cantidad de movimientos y la dinámica que tiene esta frontera. Index a nivel estado representa más de 1000 empresas, de las cuales un 60% se encuentra en estos 4 municipios que nos toca administrar por un periodo de años. Pues es sumamente importante, y aparte el número de empleados que manejan como Index Tijuana y el impacto que tiene en todos estos municipios, entiendo que es importante, ¿no? Sí, de hecho, lo que es el estado de California es el estado con más empresas IMEX, y el segundo lugar en empleos con 240,000, de los cuales también alrededor de un 57-60% representa la zona costa. Bueno, y entrando al tema, ¿no? ¿Por qué surge KMCM? ¿Qué significa? Sí, muy bien. KMCM significa Knowledge Management, Cost Management, la administración del conocimiento y lo que es la administración del costo. Y surge como una necesidad de empezar a apoyar a las empresas que quieren hacer una transformación real en la manufactura, a costear y a revisar los flujos de una manera más efectiva, de acuerdo a sus estándares de calidad. Sí, y ahora me recuerdo cuando estábamos platicando en Tijuana, ¿no? En una sesión, y me empezaste a hablar de finanzas esbeltas y de todo este esquema que viene desde los 70s con el tema de manufactura y en los 90s que ya se comienza a implementar, y pues buscando y viendo un poco de información al respecto, pues tú estás rankeado dentro de los 3 especialistas en este tema en México, ¿no? O sea, en México ya hace poco tuviste un evento que me platicabas que invitaste ¿a quiénes invitaste? Mira, ahorita el jueves pasado invitamos en la ciudad de Tijuana, viernes pasado en la ciudad de Tijuana, doctor Orest Fiume y el doctor Reginald Thomas Lee. El primero es el iniciador de este proyecto, ya hace varios años. Él lo inicia en la empresa Wiremouth Company, es autor de 2 buenos libros, uno de ellos ganador del Chingo Prize. Reginald Thomas Lee también es un experto, pero él está en la parte de flujo efectivo. El objetivo de llevar a ellos 2 a esa ciudad, Tijuana, es por lo que representa el sector y lo que representa para ellos. Para ellos fue sumamente atractivo saber el nivel de, vamos a decir, inteligencia y nivel de integración que tiene el Estado. Y también en Mexicali nos fue muy bien. Esto fue en conjunto en Mexicali con la Universidad Autónoma de Baja California. Perfecto. Y fuiste conferencista, fuiste el que nos representaste como México, ¿no? Dentro de este foro, ¿no? Dentro de este foro estuvimos en Tijuana 3 personas, incluyendo ahí también al señor Joe Da Rosa, que fue presidente retirado de Toyota Norteamérica, y en Mexicali sí fui el único representante de México, vamos a decir, sobre este tema. Es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me ha gustado mucho, es un tema que aprendí desde cero, de estar midiendo líneas de producción, estar midiendo proyectos de 6 Sigma y también en almacenes, que me ha gustado, lo he desarrollado, y por eso fue que abrí la firma de consultoría. Y ahorita que me platicas de Toyota, bueno, me decías que en los 70 ellos son los precursores de la manufactura esbelta, ¿no? Sí. Pero ¿cómo operaba? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué había antes
¿Qué sucede con este movimiento y en qué momento entra lo que son las finanzas esbeltas? No sé si me puedes platicar, porque estuvo alguien de Toyota, ¿no? Estás hablando de la historia de toda esta teoría, ¿no? Sí. Aquí empieza todo con la familia Toyota, con los telares, ya hace bastantes años, donde ellos trataban de generar sistemas de automatización para prevenir errores, ¿sí? Y la parte elemental fue ahí de que fue evolucionando y al estar previniendo errores, llega un momento donde empieza a eliminar desperdicio de los procesos. Típicamente un proceso, el 95% de él, de cualquier proceso, es no valor agregado. Entonces ellos se enfocan en ese 5%, cómo ese 5% le da valor a su proceso. Después de ahí llega una etapa crucial en los 90s donde el sistema contable, ¿sí? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, US GAAP, el IFRS, no se adapta a lo que es la medición que requiere una empresa. ¿Por qué? Porque es muy lento. Utiliza sistemas de costeos que se definieron en los 70s también, pero ya ahorita es muy lento y las empresas ya están evolucionando eso, ¿no? Yo ahí con el tema de Japón, ¿no? Para entrar al tema de las finanzas esbeltas. Pues vemos un Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que queda totalmente en la lona, ¿no? ¿Tú consideras que la teoría que generan los japoneses en los 70s tiene algo que ver con toda la tendencia y el dominio, en su caso de industrial, en cierta etapa del mundo? Sí, fue clave. Yo creo que esa carencia o necesidad que tuvieron se supieron adaptar, ¿sí? Ellos, todos sabíamos que los carros no eran su fuerte, ¿sí? Y llegaron a ser el número uno y son el número uno en lo que es producción de carros, pero todo surge esa necesidad, ¿no? Ellos hacen un joint venture con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se crea por ahí el libro de la máquina que cambió el mundo, ¿sí? Ese es un claro ejemplo del sistema de producción de Toyota aplicado a procesos de manufactura, y ya ahorita lo que es las finanzas tratan de emular esa parte para poder darle ese servicio a ese cliente. Entonces hacen procesos asertivos y eficientes. Y después ya llegamos a los 90s, ¿no? Donde existe un distanciamiento, por lo que entiendo, con toda esta cultura de la manufactura esbelta, y es lo que me vas a platicar voy a mandar a corte, ¿no? Me tengo que mandarlo. Me platicas regresando de corte, ¿qué pasa con las finanzas esbeltas a partir de los 90s? ¿En qué situación nos encontramos actualmente en el 2016? Y bueno, los casos de éxito que me habías comentado en Tijuana, que me gustaría que se compartieran, porque es una realidad que esto te genera, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Correcto. ¿No? Mandamos a corte, regresamos en un momento. Arquitectura Aduanera. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasajes, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Pues regresamos después de corte, ¿no? Aquí con el doctor Luis Hernández, uno de los 3 especialistas en México de finanzas esbeltas. Y cerrábamos el corte con el tema japonés, con la manufactura esbelta, y cuando se llega a los 90s, que hay un distanciamiento entre la manufactura esbelta y la respuesta que daban las áreas de finanzas y de contabilidad a esta tendencia. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede? Y bueno, ¿qué está pasando al día de hoy, ¿no? Si nos puedes platicarles. Lo que sucede ahí es en respuesta a la necesidad de dar información crítica y efectiva en tiempo real, se empiezan a crear, vamos a decir, diferentes oleadas de lo que llamamos lo que es finanzas esbeltas actualmente. Primero responde a cómo voy a medir un sistema y un proceso de producción.
Básicamente lo que define la manufactura esbelta y Six Sigma te dice, sabes que vas a tener 5 métricos, seguridad, calidad, costo, entregas, y lo que es motivación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La calidad, costo y entregas es donde finanzas tiene que entrar a medirlo, pero no al final del mes o al final de un trimestre, sino al inicio de un proceso y al final del proceso. Si tú te vas a un proceso de manufactura, a un proceso de auditoría, a un proceso bancario, de un inicio a un final tú sabes cuál es el resultado que vas a tener. ¿Por qué? Porque si hay una carencia a la mitad de una auditoría, a la mitad de un proceso, tú vas a saber que no vas a alcanzar a dar tu cuota de horas, de costo, etcétera. Entonces las finanzas del beta dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo mido yo esa porción para saber si financieramente voy a tener una utilidad o una pérdida? Entonces en los temas, por ejemplo, de calidad de un servicio de auditoría, si pues quisiéramos ponerlo de esta manera, vamos a decir una auditoría de comercio exterior, no es muy factible para el área financiera estar midiendo al cierre de mes tus anexos 31, tus anexos 24. ¿Por qué? Porque ya es resultado de una serie de operaciones y acumulación de información. Entonces lo que trata de hacer las finanzas esbeltas es ve al inicio del proceso, checa tus elementos críticos de éxito, esos elementos críticos de éxito, cómo los vas a ir midiendo de manera diaria, y al final de tu día eso es un corte. En ese día te vas a dar cuenta de tus exportaciones, de tus importaciones y de las entregas de ese material. Si tus entregas no fueron a un 100%, por ejemplo, bueno, ya sabes que tus ventas no se van a dar esa semana o necesitas hacer un extra. Entonces, Finanzas Esbeltas trata de partir ese proceso en elementos, evaluar los elementos, ver lo que es el crítico para el cliente y lo que es crítico para el negocio. Ahí la gran diferencia de estas finanzas esbeltas a las finanzas tradicionales es la anticipación. Si tú preguntas en un proceso financiero a un CFO, él necesita saber qué va a pasar antes de que lleguen los resultados. Esto se puede aplicar a empresas públicas, que ya lo hemos aplicado, empresas privadas. Tenemos el ejemplo de Wiremall Company, es un ejemplo que vamos a encontrar mucho sobre ellos en las redes. De ser una empresa de 30 millones de dólares, se convierte en una empresa de 700 millones de dólares. Es vendida, se cuestionaba el cerrarlo. Y ellos lo que fue, retaron el status quo. Pero me parece como que hay un distanciamiento total entre cómo inician con este proceso y en lo que se encuentra al momento de su venta. Ahora, ¿hay más casos de éxito actualmente que tú ubiques en México? Mira, sí, en México, y la mayor parte de los elementos de éxito y los casos de éxito los ubico en las empresas de manufactura. Ya tengo 14 años en esto, he tenido la suerte de estar en Guadalajara, DF, en varios estados, también en la parte americana, y ver cómo un elemento tan sencillo como el inventario, que para nosotros los financieros es un activo, si tú te vas a los principios de manufactura esbelta, el inventario es un desperdicio. ¿Por qué? Porque tienes estacionado el dinero que te pudieras estar moviendo en otro proceso. Transforma totalmente el concepto de uno a otro. Así es, lo que es blanco contra negro totalmente. Entonces el inventario lo que te va generando ciertas mermas, te va generando sistemas económicos, te va generando sistemas no tan productivos que en un momento dado necesitas tú empezar a retirar inventario de tu balance para tener ese flujo, ¿no? Entonces lo que no queremos es tener amarrado un dinero a un proceso que no está dando los resultados que se quieren. Uno de los ejemplos clásicos que manejamos en lo que es finanzas esbeltas es la calidad. Como un proceso de calidad, ¿sí? Por ejemplo, tienes 3 procesos. Si tus 3 procesos, proceso de corte, proceso de empaque y proceso de embarques, vamos a ponerlo, cada uno tiene una rentabilidad del 90%. 90%, 90%, 90%, vamos a llamarle efectividad. En un esquema financiero promedias tú y dices que tu proceso está al 90%. En un sistema de manufactura esbelta lo multiplicas. 90 por 90 es un 81%, y ese 81 por otro 90 te da un 70 y tantos por ciento. Entonces la acumulación financiera se hace un 72%, no el 90% que promediaríamos financieramente.
Oye, pero pues es que es sumamente interesante. Pero ¿y qué respuesta tiene el mercado? O sea, es algo que los financieros lo están viendo, lo están queriendo implementar. En mi experiencia, yo lo que he visto es que todo el mundo en las áreas financieras espera el último día de mes, ¿no? Para sacar sus reportes y ver si efectivamente cumplió con sus métricos. Y lo que entiendo es que bajo este esquema lo vas midiendo todos los días y puedes anticiparte a que efectivamente llegues, incluso asumo que puedes hacer variantes en el transcurso porque tienes esta información. Es correcto. Tengo ejemplos de empresas que de 11 días de su cierre trimestral, ¿sí?, lo hacen en un día. ¿Sí? Son ejemplos reales donde fuiste a analizar cada uno de los procesos, viste tus actividades de valor agregado, de no valor agregado, y entonces te enfocaste en las de valor agregado, fuiste automatizando las de no valor agregado, y al final del día lo que ves es 10 días de análisis contra 10 días de estar reportando y sumando información. Aquí la clave de las finanzas esbeltas es cambiar el chip de lo que es el área contable, a ser más analista de negocios que ingeniería de costos, que análisis de costos. Me parece muy interesante y bueno, me gustaría que regresando de corte, si nos puedes platicar cuáles son las actividades que tú estarías definiendo como de valor agregado, ¿no?, y cuáles no serían de valor agregado. Creo que ahora sí que los ciudadanos de pie, incluyéndome, ¿no?, pues nos sería interesante aprender y entender un poco más de lo que son las finanzas esbeltas. Pues mando a corte, arquitectura aduanera, en un momento regresamos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Amigos, regresamos de corte con el doctor Luis Hernández con el tema de finanzas esbeltas. Pues nos quedamos con el tema de los valores agregados, o sea, ¿cómo los entendemos, cómo los definimos? Un valor agregado, yo creo que una de las ideas que tenemos que ver con el área de finanzas, el valor agregado lo tiene que definir el cliente, no el área de finanzas, ¿sí? Un valor agregado, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un banco a adquirir un servicio, tu valor agregado es cuando hiciste la transacción. Todo lo que fueron las firmas, la documentación, la presentación de identificación, la espera, todo eso se conoce como no valor agregado. Vamos a decir, yo no pago por eso, yo estoy en ese banco por la transacción financiera. Entonces, el cliente es el que define lo que es el valor y es ahí donde tenemos que voltearnos nosotros en finanzas y hacernos preguntas tan básicas como ¿cuántos reportes he hecho en un mes que nadie ve? Si partimos de ahí nos vamos a dar cuenta que son muchos reportes solamente por cumplimiento y ese cumplimiento la mayor parte de las veces no llega. Pero es súper interesante. Y en el momento en el que tú te das cuenta de cuántos reportes posmes haces que nadie ve, ¿no? ¿Eso te genera que identifiques cuáles sí se ven? Sí, lo que te va a generar ahí es cuáles son necesarios y lo que le llamas la voz del cliente y la voz del negocio. ¿Cuáles quiere tu cliente? A lo mejor de 10 reportes quiere 2 y de esos 2, uno tiene los elementos críticos. Entonces tu enfoque en las finanzas esbeltas es cómo eres muy bueno en eso. Como eres muy bueno en eso y te perfeccionas en eso, tratas de estar evolucionando en ese tema y entonces poder de ahí subirte a un sistema dinámico, ¿no? Finanzas por lo regular son métricos pasivos, como un métrico de vueltas de inventario, que es un métrico válido, pero lo que hace la manufactura es venta, lo maneja como tiempo de ciclo o ciclo de manufactura, entonces ese es un métrico dinámico, que ya le quitas tus valores económicos, valores inflacionarios y empiezas a ver cómo el proceso te empieza a hablar para que veas tu resultado
y la efectividad de ese proceso. Y ahora, me platicabas, este esquema de finanzas de ventas, tú ya lo has aplicado, ¿no?, en la empresa que estás, pero también lo has aplicado en otras empresas que te han solicitado que les ayudes a hacer un diagnóstico, una revisión. O sea, ¿qué tan doloroso es el llegar a este esquema? Mira, no es... Todo depende de la voluntad de la empresa. He tenido empresas que sí es muy doloroso llegar a un métrico efectivo y entender que no se estaba dando lo que el cliente esperaba. Lo he aplicado, ya tengo varios años haciendo esto, empresas médicas, metalmecánicas, automotrices, cada una con una necesidad diferente, pero todo sobre la base de que tiene un problema de costo y un problema de ingresos. Entonces tú al atacar el costo, entonces empiezas a ver que sus elementos de análisis son elementos contables y el proceso te está diciendo otra cosa. Entonces aquí la clave de esto es qué te dice tu cliente y qué te dice tu proceso para yo poder medir eso. El dolor ya va a depender de qué tanto vamos a enfocarnos. Muchas empresas lo han hecho en cuestiones de meses, algunas otras de ellas pues sí los he tenido más de 7 meses ahí, pero al final se aterrizan los resultados. O sea, pero entonces tú tienes tu programa el programa lo tendrías que estar cumpliendo en menos de 7 meses. Sí, mira, el sistema que yo he aplicado y con el grupo de trabajo que tengo es tratar de, en menos de 90 días, tener resultados tangibles. ¿Okay? Six Sigma y Manufacturas Esbelta lo que buscan es tener resultados tangibles. Esa es mi tarea. O sea, que él pueda ver, él o ella, la empresa que sea, pueda ver, ¿sabes qué? Pues sí lo logré la meta, voy a seguir, ¿no? Esto es un camino que es la mejora continua, no tiene un límite. Aquí yo creo que la clave es qué tan tolerante al dolor es una empresa. ¿Sabes que quieren durar 6 meses en hacerlo o quieren durar 15, 20 días en hacerlo? Aquí la clave es voluntad de los que son los empresarios. ¿Y no has encontrado mucha resistencia en las empresas? Fíjate que no, el área donde más he encontrado resistencia es en el área financiera. Es natural, yo estuve muy reacio a esto, pero ya que vi los beneficios de esto, dije, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Oye, y bueno, también vi que como presidente de Index, pues estás impulsando de manera decidida este programa, pero platícame un poco qué es lo que estás implementando o lo que estás haciendo, porque también entiendo que las finanzas esbeltas no nada más es para empresas de comercio exterior, ¿no? Es para cualquier tipo de empresa ¿no? Pero ¿qué actividad estás realizando o qué intención? Mira, la intención es sencilla. Creo que tenemos que fortalecer lo que son nuestras vocaciones y también estar evolucionando. El área financiera no ha evolucionado mucho. Seguimos utilizando sistemas de costeo de los 70s para medir empresas de clase mundial. Eso es por un lado. Número 2, algo de lo que yo quiero dejar en lo que es la industria, en Index Tijuana, Index Zona Costa, es empezar a crear sistemas, vamos a decir, progresivos de evolución y conocimiento. Algo de lo que veíamos en el doctorado es, somos muy buenos en ver lo que no somos buenos. Okay. Debemos de ser mejores y ser buenos en lo que hacemos muy bien. Entonces, si me enfoco en las fortalezas de lo que son las vocaciones de ese sector o de esa zona, voy a hacer que crezca, en vez de querer corregir probablemente hábitos que ya vienen de varios años. Eso por un lado. También ahorita preguntaba, ¿sabes qué aplica comercio exterior? Mi respuesta sería, aplica cualquier empresa que quiera tener un costo aceptable, una calidad aceptable y una entrega a su cliente aceptable. Partes de esas 3 y entonces te puede aplicar para una farmacia, para comercio exterior, para manufactura, para un grupo de auditoría. Para cualquier tipo de actividad. Y pretendes ahorita en lo que es la presidencia, la industria que estás dirigiendo, implementar algún esquema de capacitaciones, invitarías a las empresas a que se acerquen a Index Tijuana, que se acerquen a KMCM, Mi invitación es a las empresas a acercarse, vamos a decir, a esos sistemas que ya están evolucionando. Hay una regla ahí dice, sabes que la primera regla de los negocios, protege tu inversión. ¿Sí? Si partimos de ahí es qué tanto has invertido en tu negocio, qué tanto lo quieres mejorar. Entonces, si vemos esa etapa de exploración de lo que está pasando afuera y la explotación de lo que soy bueno, es donde yo lo que quiero que Index esté en medio. ¿Cómo te ayuda a explotar lo que eres bueno y explorar los métricos o nuevas maneras de medirte? Creo que va a ser algo progresivo, creo que es natural este cambio,
porque estamos evolucionando y también los procesos se están haciendo mucho más rápidos y dinámicos, que en un momento dado no podemos seguir aplicando estadísticas de hace 5 años. Y ahora, la consultora está en Estados Unidos constituida, ¿verdad? Sí, la tengo constituida en Estados Unidos y también tengo operación en México. Ah, perfecto. Entonces estás dando estás implementando esto de manera binacional. O sea, si te requieren un servicio en Estados Unidos lo das, si te requieren un servicio en México también. O sea, es correcto. Tampoco es una cuestión de... Está limitante. De hecho, ahorita estoy trabajando con una revista en Inglaterra. Vamos a estar sacando unos artículos que han de salir en 3 meses por ahí, y es lo que estamos haciendo. Pues muy interesante que un mexicano esté a la vanguardia en esta tendencia, ¿no? Y que estés dentro de los 3 expertos en México en la implementación y que aparte tengas casos de éxito como los que me platicabas. Ahora, en la convención, ¿no? Me platicabas que viene la Comisión Nacional de Index. Platicarás de este tema, tratarás estos temas. ¿Qué va a pasar en la convención? Mira, la Convención Nacional de lo que es la industria maquiladora de exportación va del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Tijuana. Es la primera vez en 50 años que se lleva la convención ahí. Para mí es muy importante que se lleven un sabor de lo que es la manufactura de excelencia que tiene esa ciudad y ese estado. En los últimos 5 años, las empresas, mejores lugares para trabajar en México están ahí, no son hoteles, son empresas de manufactura, y esas empresas de manufactura creo que tenemos que mandar el mensaje a la comunidad nacional, a la comunidad americana, de lo bueno que somos. Número 1, tenemos gente como Rosario Marín, Michael Camunes, que es un asesor de lo que es el gobierno federal en Estados Unidos. Viene también Douglas Leap, que fue la persona que inició la Universidad Toyota a hablarnos de talento. Creo que la clave ahí es dejar a Tijuana posicionada en lo que se merece. Su gente es buena, tiene sus elementos, y yo creo que nada más mi tarea va a ser tratar de llevarlos, y lo demás es evolución. Pero pues es una convención sumamente importante, ¿no? ¿Qué número de convenciones? En la 43 convención, la celebración de los 50 años de la industria de manufactura y exportación. Aquí la clave es que, como yo lo veo, son los primeros 50 años, porque sigue más. La manufactura 4.0 es la siguiente revolución industrial que va a haber. Traemos un experto de IBM que nos va a hablar de esto, Ronald Castro, el señor. Para 2025 va a generar la mayor parte de las vocaciones en todas las megaregiones. Pues es sumamente interesante y creo que todo se conjuga, y tenemos que voltear a Baja California. Tenemos que voltear a Baja California y también a ver cómo sumamos con todos los estados adicionales. Sí, yo creo que, fíjate que hace poco estuve en unas rondas en Chile y me llamó la atención mucho el pronunciamiento por parte de alguien que es un gurú en temas de comercio exterior, ¿no? Y decía, todo es globalización, ¿no? Pero los errores también se globalizan, ¿no? Aquí en este caso, pues te felicito porque todo es globalización y los aciertos también se globalizan, ¿no? Entonces, espero que sea sumamente exitosa la convención y que pues sigan impulsando este tipo de iniciativas y actividades que mejoren a la industria nacional y extranjera en México, ¿no? Muchas gracias. Si quieres algo más que agregar a toda la comunidad que nos sigue. Básicamente, si cualquier información que ocupen, @IndexTijuana es nuestro Twitter. Pueden entrar a nuestras páginas en Facebook también, o Index Tijuana en las redes. Aquí yo creo que la clave es, si podemos sumarnos nosotros a proyectos, lo vamos a hacer, y la clave es cooperar, ¿no? Como tú lo comentabas ahorita, la globalización es con nosotros y sin nosotros. Ahorita es cómo nosotros damos valor agregado a esa globalización. Pues, doctor, muchísimas gracias por haberme dado este espacio. Y amigos, una emisión más de Arquitectura Aduanera, un programa sumamente interesante porque estamos ante un experto de finanzas esbeltas y pues está totalmente ligado con el comercio exterior esbelto, ¿no? Vamos a ver cómo podemos aportar, eso debe de aportar, y también modificar la forma en la que estamos pensando los involucrados en las áreas de comercio exterior y aduanas. Doctor Luis, no, le agradezco habernos dado este espacio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros amigos, ya tenemos 27,000 seguidores, a que sigan reenviando estos programas, los cuales tienen como intención, por así que dar información de primera mano, dar información de los expertos. Lo decimos claramente, es comercio exterior desde sus cimientos, y pues esto nos va a invitar a que las áreas de comercio exterior también inicien posiblemente una
tendencia de comercio exterior esbelto, ¿no? Obviamente pues va a ser necesario si van a estar implementando esto en todas las empresas a nivel nacional. Pues nos despedimos y nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Arquitectura Aduanera, un programa de TLC Asociados y T21.